A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. En las últimas horas trascendió que Monseñor Rolando Álvarez podría ser excarcelado. Álvarez es un sacerdote emblemático en la resistencia que existe al régimen instalado en Nicaragua, donde las violaciones a los derechos humanos y las agresiones a la libertad de expresión son una latente. El obispo, recordemos, fue encarcelado el 9 de febrero de este año, luego de que se negara a ser desterrado en un operativo que coordinó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la Embajada de Estados Unidos. Al día siguiente, Álvarez fue condenado por el delito de traición a la patria, una figura aprobada en 2020 por el Frente Sandinista para judicializar a la oposición. Fue despojado de su nacionalidad como muchos otros y otras personas de Nicaragua e incluso continúa privado de su libertad de acuerdo a la información reciente que hemos obtenido. Para hablar sobre la situación que sigue viviendo la población en Nicaragua, específicamente la situación que están sufriendo los representantes de la Iglesia y de otros organismos defensores de derechos humanos, vamos a conversar con la defensora e investigadora nicaragüense Marta Molina Montenegro, quien entendemos que exiliarse hace 2 años a raíz de la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ella es autora también del estudio titulado Nicaragua, una iglesia perseguida, que viene a develar toda la situación que han vivido los representantes y las representantes de la iglesia. Muchas gracias, Marta, por aceptar la invitación de conversar con nosotros y nosotras en este espacio de Directo al Grano que produce Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Gracias a ustedes por esta invitación y por estar pendiente de lo que sucede con la iglesia perseguida de Nicaragua y también por las oraciones que yo sé que están elevando al cielo para que cese esta persecución en contra de los sacerdotes, los obispos, seminaristas, los laicos y en general toda la comunidad nicaragüense. Para comenzar, Marta, queremos saber ¿cuál es la situación en real que se sigue viviendo en nuestro hermano país, Nicaragua? Bueno, hay que tener un panorama amplio de lo que sucede en Nicaragua. Es un país en donde no existe la división de poderes y tampoco la institucionalidad. Y la dictadura se sostiene gracias al apoyo de la policía, el ejército, grupos paramilitares y los miembros del Consejo del Poder Ciudadano, quienes son los encargados de asesinar, de reprimir y de torturar. Y en Nicaragua, los nicaragüenses, seamos católicos o no, solamente tenemos 3 salidas cuando queremos expresar nuestras opiniones. Y esta es el destierro, la cárcel y también pues el cementerio. Fuera de eso, en Nicaragua ni siquiera podés vos salir a rezar el rosario en la mano. Ya lo hizo hace meses atrás un ciudadano e inmediatamente la policía llegó y lo encarceló. O sea, ninguna actividad tampoco de piedad popular se puede hacer, se puede realizar y hay una persecución masiva en contra de la iglesia y en el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida se ha documentado desde 2018, abril 2018 a marzo 2023, 529 ataques en contra de la Iglesia Católica que han sido expuestos por los medios de comunicación independientes, los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y también en las diferentes páginas de la Iglesia Católica de Facebook o por comunicado, ya sea de las conferencias, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua o de las diferentes diócesis o arquidiócesis del país. ¿Y hay un dato específico de cuántos de estas personas pertenecientes a la iglesia, religiosos,
religiosas están privados de libertad, además del caso de Monseñor Álvarez? Bueno, incluyendo al obispo Álvarez, en este momento hay 4 sacerdotes, o sea, con él, que enfrentaron un juicio o un proceso antijurídico, ilegal. En ningún momento se puede llamar que esto fue un proceso. Realmente ellos están en una situación de secuestro. Nunca se les notificó que iban a ser detenidos. No se les permitió la defensa técnica privada, sino que se les impuso un defensor público que lógicamente siempre va a seguir las directrices de la dictadura. Pero también, por otro lado, están en este momento 3 sacerdotes siendo investigados por temas de lavado de activos, que es uno de los delitos más perseguidos a nivel internacional, y que la dictadura el día de hoy está utilizando la legislación de lavado de activos para criminalizar a la Iglesia Católica. Y es por ello que ha congelado las cuentas bancarias de las diferentes diócesis, también de los colegios parroquiales, de las parroquias y las cuentas personales de los sacerdotes. Es una situación muy, muy terrible lo que está viviendo la iglesia en Nicaragua, y de esto pues no queda libre nadie, porque también las religiosas, las monjitas están siendo perseguidas en este momento, desterradas del país. La policía llega sin ninguna orden y sin ninguna explicación, y a medianoche las saca como que si fueran ellas delincuentes. Y estas congregaciones religiosas solamente han llegado a nuestro país a hacer el bien, y la dictadura también las está atacando. Entonces nadie se salva de la garra de la dictadura en este momento. De acuerdo a la información que usted conoce, Marta, ¿cuál es la situación de Monseñor ahora mismo? Hablando del lugar donde está, las condiciones de salud, ¿qué se conoce? Bueno, en Nicaragua las cárceles se caracterizan por cometer mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y se han documentado más de 38 mecanismos. O sea, nadie que esté en una cárcel de Nicaragua puede estar bien. Y tampoco pues Monseñor Rolando José Álvarez y los demás sacerdotes. Lo único que sé respecto al obispo es que él no está bien. Esto me lo han comentado fuentes del sistema judicial. Yo soy también abogada. Me dicen que no está bien, que sería bueno que los que estamos fuera del país alzáramos nuestras voces para exigirle a la dictadura que dejen en libertad al obispo, y lógicamente pues ellos no lo pueden hacer, porque si se atreven a recomendar que dejen en libertad al obispo, inmediatamente la dictadura buscaría cómo criminalizarlos o asesinarlos. Entonces, todos los funcionarios públicos en este momento deben guardar silencio, si no se van a someter a fuertes represalias. Ahora que menciona el tema de las cárceles, ¿qué significa o qué representan las cárceles La Modelo y El Chipote, que son las que hemos escuchado en diferentes informaciones acá en Radio Progreso y a través de esta Asociación de Medios Católicos? Sí, son 2 cárceles terribles, como lo dije, 38 mecanismos de tortura se practican ahí, tratos crueles, inhumanos, degradantes, cárceles donde a los presos les han arrancado las uñas. Y pues no me gustaría seguir contando todas las atrocidades que se cometen. Y también dentro de las torturas están las torturas psicológicas, que creo que son las que están aplicando en este momento al obispo, porque a él pues no le van a arrancar la uña, como lo hicieron con otros presos políticos, y tampoco lo van a estar golpeando, asfixiándolo o sometiéndolos a tratos tan inhumanos. Pero sí, yo estoy segura que contra él están practicando tortura psicológica, porque simplemente la imagen, la figura del obispo es muy odiada por la dictadura Ortega Murillo, y lógicamente le van a tratar de causar el mayor daño posible. Bueno, para los amigos y amigas que nos están observando a través de las redes sociales de Radio Progreso y escuchando en este programa de análisis, ¿qué podríamos decir que representa justo el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, en esta resistencia que se mantiene viva aún en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo?
Bueno, el obispo Álvarez es una persona que siempre se ha apegado a la verdad y ha estado en contra de la injusticia, de la corrupción, de la impunidad y de las arbitrariedades que se comete en la dictadura. Entonces, nunca ha sido compinche de la dictadura y más bien le ha estado constantemente señalando todas estas arbitrariedades. Y por esa forma de actuar de él, que siempre dice la verdad y todo apegado a la luz del Evangelio, es que la dictadura no lo quiere y lo odia y lo persigue. Lo que pasa es que el obispo Álvarez también es alguien que es muy amado por el pueblo católico. Es aquel obispo que todas las diócesis deseáramos tener como cabeza de nuestra diócesis. En mi caso de la arquidiócesis, porque yo pertenezco a la arquidiócesis de Managua. Él es muy accesible, no solamente con su clero, sino con los medios de comunicación y con sus laicos, y también es muy respetado por la comunidad evangélica y por aquellas personas que no profesan ninguna religión. Ese es Rolando Álvarez, aquel obispo que se monta a caballo, que anda en pangas, que va al río para ir a las diferentes comunidades. Es un obispo que te lo encontrás en la calle, es un obispo que te lo encontrás en el supermercado o limpiando la catedral de Matagalpa. Ese es Monseñor Rolando Álvarez. Bien, y recordamos que Monseñor Álvarez ha sido claro y él ha manifestado que no quiere salir de Nicaragua. Y justo se conoció que incluso él renunció a subirse a un avión para ser expatriado. Si llegara a quedar en libertad, ¿qué cree que pasaría con él? ¿Qué aceptarían? Si habría una negociación, ¿sería que tendría que salir de Nicaragua? Yo creo que el obispo nunca aceptaría una negociación que vaya en contra de sus principios humanos y principios religiosos. El obispo no se montó al avión para ser despatriado porque simplemente él sabía que siendo cabeza de la diócesis de Matagalpa y de la diócesis de Estelí, él no podía abandonar a su pueblo, contrario con lo que ocurrió con el obispo Silvio José Báez, que fue el Santo Padre que le ordenó salir del país y él por obediencia tuvo que salir de Nicaragua. Pero es que también contra el obispo Silvio Báez ya habían planes para asesinarlo, mientras que los planes para Monseñor Rolando es callarlo, metiéndolo en una cárcel como actualmente está. Creo que si él queda en libertad en un futuro no aceptaría ningún tipo de negociación y tampoco lo veríamos que se vaya del país. De la única forma, dos únicas formas que el obispo puede salir de Nicaragua es que el Papa se lo ordene o que la dictadura lo saque obligatoriamente, como lo hizo con el obispo Vega en los años 80, que lo fue a aventar a Honduras. Realmente la dictadura no se mide para cometer arbitrariedades. Y hay que decir también que no es primera vez que la dictadura sandinista ha comenzado esta persecución contra la Iglesia Católica. Ya en los años 80 también se comportó de esta misma manera, cerrando medios de comunicación, desprestigiando a sacerdotes, hasta osaron y profanaron la misa que celebró el Papa Juan Pablo II, que ya está fallecido. Y no descartaría yo que si en algún momento el Papa Francisco llegara a Nicaragua, también harían lo mismo, le profanaran la Eucaristía que él celebre. Eso es el sandinismo. El sandinismo es un partido terrorista, criminal, y producto también del narcotráfico, y entonces lo que hacen es siempre perseguir a los más desprotegidos o a las personas que hablen con la verdad. A pesar de las agresiones en su investigación, usted menciona que son 529 ataques contra representantes de la iglesia. Ya lo conocemos, Monseñor, un obispo, está privado de su libertad, ha estado privado de libertad en estos meses. Hay sacerdotes investigados por lavado de activos. Hay otros 4 sacerdotes que también están privados de libertad. En este momento, Marta, ¿qué representa la Iglesia Católica para el régimen de Daniel Ortega?
Bueno, el régimen de Daniel Ortega ha aniquilado todos los espacios democráticos y de participación ciudadana en Nicaragua, y la única institución creíble y que goza del respeto tanto nacional como internacional que ha quedado en el país es precisamente la Iglesia Católica, que continúa denunciando a la luz del Evangelio todas las arbitrariedades que se están cometiendo. Pero es que el Evangelio eso es un anuncio y una denuncia de todas las arbitrariedades que se cometen en el mundo. O sea, ¿qué más pueden predicar los padres, los sacerdotes, sino que todo lo que dice en la Biblia, pues cada vez que celebran Eucaristía? Y entonces esto es lo que le incomoda a la dictadura, que también ha mandado a vigilar como parte de la represión y a filmar todas las homilías que dicen los sacerdotes y estarlos vigilando qué es lo que hacen. Todos los días se comete una arbitrariedad en contra de la Iglesia Católica. Actualmente, la dictadura, de manera ilegal, a través de las municipalidades, ha enviado un cobro para asfixiar económicamente a la iglesia, un cobro sobre los bienes inmuebles, que está prohibido porque la Iglesia Católica está exenta de este pago, pero las municipalidades envían este cobro para que una vez que la iglesia no pueda pagar, porque son exorbitantes la cifra, entonces ellos van a poder proceder y confiscar, por ejemplo, una iglesia. Ahora, además de estos sacerdotes que están privados de libertad, ¿se maneja un dato de cuántos defensores de derechos humanos y de los territorios continúan privados de libertad, aparte de los que ya fueron expatriados? Bueno, hay una organización que es un observatorio que tiene los datos de las personas presas políticas en el país, y actualmente hay 47 personas presas políticas, y creo que en esta entrevista que estoy dando, puede ser que hoy diga esta cifra, pero al día siguiente amanece distinta, porque la dictadura constantemente está metiendo preso y secuestrando a personas opositoras. ¿Qué valoración hace? Y le preguntamos esto porque sabemos, bueno, nuestra cercanía, somos dos países hermanos con problemas estructurales muy arraigados, y además recientemente el gobierno de Honduras ha informado que los ejércitos de Honduras y de Nicaragua han acordado intercambiar información de inteligencia. ¿Qué implica para el pueblo nicaragüense en las condiciones que está, que el gobierno de Honduras también se sume a esos trabajos que realiza el ejército de Nicaragua? Bueno, el ejército de Nicaragua es una institución que reprime, es una institución que asesina, es una institución que tortura, que ha sido señalado recientemente de haber asesinado a 2 niños, hijos de doña Elea Valle, a quien antes de asesinarlos los torturó y los violaron. Eso es el ejército de Nicaragua. Es una institución que a lo interno del país no goza de ninguna credibilidad, porque además participó de manera activa en la represión que dejó a más de 350 hermanos nicaragüenses asesinados con las armas del ejército, porque solo el ejército posee ese tipo de arma de alto calibre en el país. Y esas armas fue que se la dieron a los paramilitares, o ellos mismos, usando trajes de paramilitares, la utilizaron para reprimir al pueblo nicaragüense. Entonces, todo apoyo que se dé a nivel internacional, de la comunidad internacional, pues es un apoyo que se le está dando a la dictadura, que solamente se encarga de reprimir y perseguir a los nicaragüenses, y en ningún momento puedes usar los recursos para proyectos sociales o que beneficien a la comunidad nicaragüense. ¿Qué le pediría entonces al pueblo y al gobierno de Honduras, pero también a los gobiernos y pueblos de América Latina sobre la situación que está viviendo Nicaragua? Que dejen de tener una doble moral, porque por un lado están condenando a las arbitrariedades que se están cometiendo y también delitos de lesa humanidad que se cometen en Nicaragua, pero por otro lado, a través de estas cooperaciones los están financiando.
a través también de los préstamos y financiamiento que están dando los organismos financieros, están haciendo que la dictadura invierta más en la represión y que no invierta en las políticas públicas que realmente son de primera necesidad. Entonces, eso es lo que están haciendo las personas y los pueblos que apoyan las instituciones del orteguismo. Simplemente ser cómplices de la vulneración de derechos humanos y de los delitos de lesa humanidad, que no solamente afecta al pueblo nicaragüense, sino que estos son delitos no domésticos, sino que afecta a nivel internacional. Decíamos al inicio, Marta, que usted se vio obligada a salir hace 2 años. ¿Qué significa salir de su país? Para decirle a los amigos y amigas que nos están escuchando, ¿cómo es tomar esa decisión o verse obligada a tomar esa decisión de salir? Sí, tengo 2 años de estar fuera de Nicaragua de manera obligatoria, siempre estando con mi cartera y hallando el pasaporte, porque digo, en cuanto nomás caiga la dictadura, agarro el primer vuelo y regreso a mi país. Nunca yo me vi en mi futuro fuera de un lugar que no sea Nicaragua. Es lo que más sueño yo, regresar inmediatamente a mi país, pero en este momento pues es inseguro. Esto que estoy haciendo ahora mismo es un delito en Nicaragua y puedo ser procesada e inmediatamente encarcelada en ese país que no se respeta ningún tipo de derechos humanos y que solamente tenemos que estar supeditados a lo que establece la pareja presidencial. Entonces eso es muy triste, el exilio duele y mucho, y pues espero pronto estar en Nicaragua. ¿Hay salidas? ¿Por dónde se podrían ver las salidas a esta crisis? Yo no veo una salida a corto plazo. Sin embargo, antes de 2018 también decíamos que la sociedad nicaragüense era apática y de repente explotó esta revolución cívica de los estudiantes. Entonces, una cosa es las personas que hacemos análisis, digamos, y otra es que en determinado momento se rompe el hilo. Entonces no sabemos qué puede ocurrir más adelante, pero sí, yo lo que yo espero es que pronto cese esta represión que se vive en mi país. Esta represión es de diario, de todos los días. La dictadura no da ningún tipo de tregua y Nicaragua prácticamente es una cárcel, es un estado fallido, es un estado que te da la impresión de que todo está normal, pero no es así. En Nicaragua, por ejemplo, vos no podés sacar la bandera azul y blanco, que es la bandera de la patria. Inmediatamente te encarcelan. Y entonces la dictadura promueve algunos actos donde va la población a divertirse para dar un mensaje a la comunidad internacional que todo está normal, pero no es así. Le abrazamos en la distancia, Marta, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio de análisis. Gracias a ustedes. Gracias a Marta, abogada, defensora de derechos humanos e investigadora nicaragüense también, quien ha estado conversando con nosotros y nosotras en este espacio de análisis del Directo al Grano. A ustedes, amigos y amigas, también les agradecemos su sintonía. Nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.